Un saludo muy especial, bendiciones para todos. Veamos este interesante debate donde un pastor llega enfurecido hasta donde está el sacerdote Luis Toro a decirle por qué se tienen que confesar con él si en la Biblia no dice eso. Directamente al Padre por medio de Jesús. Así le dice este pastor, le lee la Biblia enfrente de él y veamos la respuesta del sacerdote Luis Toro a esta confrontación, a esta pregunta, a este debate. Veamos el video que está bastante interesante. Pero cuando Cristo muere y la persona cree en el sacrificio de Cristo, inmediatamente siendo justificados gratuitamente, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Me está entendiendo? Por medio de la fe. No se trata de que alguien te perdone o no te perdone tus pecados. El mismo Jesucristo va a explicar en San Lucas capítulo 6, versículo 46, que la fe como usted la interpreta es error. Y le voy a mostrar, hermano, que estás tristemente equivocado, no para faltarte respeto. Te lo voy a comprobar con Biblia. La fe, como él dice, que es la fe en el misterio y ya, el misterio de la salvación de Cristo y ya, yo le voy a mostrar que no es como él dice. Se lo voy a mostrar con capítulos y versículos para que él no me diga que son palabras mías de yo. Yo quiero que se presenten, que digan cómo se llama, a qué iglesia pertenece y que si ejerce como pastor o como no como pastor. Si llega a tener credenciales, pues puede decir con el número de credencial o si tiene el carnet, porque a veces en los de internet, los que están en otra parte del mundo dicen, esos son obras de teatro que el cura monta. Yo quiero que usted les muestre a ellos que no es una obra de teatro. No sé cómo puede usted probar que usted es pastor. Y de modo que aquellos que están allá, que no nos conocen, porque aquí la gente sabe que ustedes llegaron de sorpresa, que yo ni sabía. Pero los de internet, los hermanos separados dicen, no, es que ese cura le gusta montar puro show. Y busca gente y los hace pasar por pastores y monta obras de teatro. Y yo quisiera que usted se presentara y dijera dónde trabaja, cómo es su iglesia, cómo se llama, de modo que no quede duda de que usted es pastor y que les pueda comprobar a los evangélicos que están detrás de las cámaras porque nos están siguiendo, que se den cuenta que verdaderamente usted es un pastor. Por favor, preséntese. Sí, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Sergio Castellanos, originario de México. Yo he visto a usted a través de internet. Y en sí, el propósito era platicar con usted. Así, el Señor nos manda que nos amemos unos a otros. La palabra nunca ha sido para pelear ni para discutir, sino la palabra es para, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, yo estoy trabajando, ministrando una iglesia pequeña que está aquí abajito, se llama Centro Cristiano Vida Nueva, porque soy pastor por el llamamiento de Dios. La palabra nos dice claramente que constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, ¿verdad? Pastores. Y en cuestión de carnet no lo tengo, pero estamos ministrando la palabra del Señor. Entonces, no es yo he visto y pido a veces, ¿verdad? No es para discutir las cosas, es para aclarar. Yo he visto sus charlas, nunca he comentado ni nada porque respeto cada quien, porque quien hace la obra no es el pastor, no es el Padre, sino es el Espíritu Santo, porque escrito está que Él nos conducirá a toda verdad y a toda justicia. Pero en todos estos tiempos hay una pregunta que yo quiero hacer, la misma pregunta. Disculpe. Ya le doy chance para que haga la pregunta. Lo que pasa es que el hermano también se quiere presentar y necesitamos que se presente y ya le damos chance de preguntar. Pero ¿sabe qué me gustó? Lo que dijo. No vengo a discutir ni vengo a nada, vengo a exponer, a aclarar, y así es fácil y sencillo. Así me gusta. Antes de darle la palabra a usted, a los dos les digo, ha visto mi video, observa que yo soy muy sincero y soy muy franco. En mi tierra se dice, yo bailo al ritmo de que ustedes toquen. Es decir, si ustedes hablan conmigo con el mayor respeto y con el mayor amor, oye caramba, yo voy igualito. Es más, yo lo voy a tratar de todas maneras con amor. Pero si ustedes, por ejemplo, se quieren como que
olvidársele eso, entonces yo también sé cómo darles. Entonces, es que para que no haya malentendido es a la manera como ustedes me lleven, me traten, yo lo llevo. No hay mucha explicación. Oh, gracias. Presentes, hermano. Nos dice de qué iglesia es, si es pastor o no es pastor, si tiene algún carnet, si tiene algo, o si es una obra de teatro, también dígale al público que es una obra de teatro. Bueno, Dios les bendiga. Primero que todo, mi nombre es Eddie Araya, soy de Costa Rica. Estoy aquí, pura vida, por cierto, Costa Rica, pura vida. Estoy aquí porque me invitaron, la verdad es sorpresa para mí encontrar tanta gente. Eso me llena de satisfacción, de alegría. La última vez que yo estuve ante un público así, en una iglesia católica, yo tenía 17 años, estaba yo predicando, era miembro del movimiento carismático católico, tenía apenas 17 años y yo predicaba en la iglesia católica. A los 18 años más o menos, un mes antes de cumplir los 18 años fue que salí de la iglesia católica, me convertí al cristianismo, en el cristianismo evangélico, como le llamamos nosotros. Me convertí ahí y desde entonces serví al Señor en una obra, una iglesia pentecostal que se llamaba Luz y Vida allá en Costa Rica durante 5 años, desde muy jovencito como copastor. Es decir, voy a cumplir 60 años, déjenme ver, tengo 43 años de conocer la palabra de Dios. No soy graduado en una universidad. A mí el único que me ha graduado es el Espíritu Santo. Él es el que me ha enseñado, Él es el que me ha guiado a toda verdad. Porque yo conozco mucha gente que en las iglesias católicas y cristianas y adventistas, llámale usted el título que quiera, tienen sus títulos, pero no tienen el poder del Espíritu de Dios. Y se siente, y se nota la diferencia. Entonces, a veces los títulos son buenos, son importantes, yo predico, yo comparto la palabra, pero una de las digamos así, las preocupaciones más grandes mías, más que vivir y predicar, arrastrar a una persona hacia una religión, es mostrarles a esas personas el camino de la salvación. Y el camino de la salvación no pertenece a una religión, el camino de la salvación pertenece a Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo ni católicos, ni evangélicos, ni judíos, ni ninguno de ellos. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es el camino, Él nos ama, Él le ama a usted. Y es por eso que el Espíritu Santo le ha traído aquí, para que usted comparta con nosotros la palabra de Dios. Gracias. Aplausos para los dos hermanos. Se me olvidó cómo es lo que llamaba su iglesia. Iglesia Morningside o Nuevo Amanecer, ahí en Pelham Road. Iglesia Bautista Morningside o Nuevo Amanecer, en Pelham Road. Iglesia Bautista. Bautista Nuevo Amanecer. Va, la iglesia Bautista. Muy bien, magnífico. ¿Usted también pertenece a los bautistas? El mundo se ha distanciado mucho por tantas denominaciones. Cuando la iglesia anterior, el nombre que le pusimos es Centro Cristiano Vida Nueva, un lugar donde se reúnen personas que tienen vida nueva, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bien, ahora yo me encuentro en un lío, porque son dos pastores, son dos. No, ustedes no vienen en contra mía. El lío es, ¿con cuál comienzo? Con la palabra. No, pero, a ver, ¿será que se ponen de acuerdo ustedes dos? O... Bueno, yo nomás quiero hacer una pregunta. Listo, ¿le da chance primero a él? Claro. Sí, me gusta. Mire, si algo admiro de estos dos hermanos, de su sencillez, su amor, como vienen a hablar, mire, pues que comience él y el otro, que comience, no hay ningún problema, y vienen con ese. De la misma manera tenemos que tratarlos nosotros. Yo no quiero católicos groseros, no quiero católicos falta respetos, yo quiero católicos maduros. Y no maduro como el que tenemos en Venezuela. Maduro en la vida del espíritu, que sean capaces de comportarse y saber. Y observen, en representación de ustedes estoy yo. Ya le puede picar la lengua a usted para hablar, pero muérdesela. Para eso estoy yo. Y el hermano puede decir lo que sea, hay que dejarlo hablar. Hay que dejarlo hablar porque ellos no solamente vienen a escuchar, ellos vienen a expresar. Y hay que dejar que se expresen. Y después ellos nos van a escuchar.
Y ahí sí, nosotros vamos a entablar un diálogo. Entonces el hermano solamente quiere hacer una pregunta. Sí. Dale, ven. Ok, vamos acá. Realmente a veces se empieza la discusión por cosas vanas que no tienen mucho sentido, ¿verdad? Pero hay una pregunta, padre, que por mucho tiempo estuvo escondida, que la cual se la hizo Job en capítulo 9, versículo 1. Y yo quiero, porque yo nunca la he escuchado o todavía no he tenido la oportunidad de escuchar acerca de este tema. Y me gustaría, casi siempre como evangélicos nos metemos en cosas que no edifican, sino que traen discusión. Y lo que buscamos, que dice que la palabra es para edificar, para exhortar y para consolar. No tiene otro motivo la palabra más que para exhortar. ¿Para qué? Para edificar y para consolar, ¿verdad? Si ya la palabra es para discusión, ya no es de bendición, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? El Señor Jesucristo nos dijo, sed mansos, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis ¿qué? Descanso ¿para qué? Para vuestras almas. ¿Verdad que sí? Entonces, permítame. Mientras usted lo busca, ¿sabe por qué la gente no le responde? Porque en eso nosotros estamos en desacuerdo. Porque resulta que según las Escrituras, la Biblia sí se hizo para debatir, para decir quién tiene la verdad y el público. Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo del 1 en adelante, lo vamos a leer mientras usted busca allí, y usted verá que por eso no le contesta. La gente le dice que sí, y la gente no le responde. Porque nosotros, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 en adelante, nos encontramos con un San Pablo que tenía una forma de pensar distinta, que decía que la Biblia sí era necesario para que se aclararan las cosas, pero ojo, lo que no era para faltarnos el respeto, ni mucho menos, sino para aclarar. Escuche cómo dice. Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Los judíos era otra religión a la cual Pablo había pertenecido antes y tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, Pablo tenía una costumbre. ¿Cuál era? fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos. Por 3 sábados, ¿otra vez? Por 3 sábados discutió con ellos. Vamos a ver si discutió con ellos con la Biblia o no. Basándose en las Escrituras. Entonces, por eso estamos en desacuerdo con usted, porque la Biblia dice que Pablo discutía públicamente con las Escrituras, demostrándole públicamente lo que él creía. Entonces, el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando se encuentra con Satanás, Satanás le dice en el versículo 6, por allí, si eres el Hijo de Dios, lánzate porque está escrito. Y Jesús le dice, también está escrito. Y es un enfrentamiento con la palabra del Señor. Ciertamente que lo que no estamos de acuerdo es el insulto, la grosería, pero la Biblia dice que Jesucristo lo hizo, la Biblia dice que San Pablo lo hacía, en Hechos capítulo 18, versículo 24, dice que también Apolo lo hacía, de modo que hay una diferencia entre el pensar suyo y el pensar de nosotros. Bueno, claro, respeto su opinión, ¿verdad que sí? La respuesta, la pregunta es que Job respondió, usted yo no sé, ¿verdad? Estoy acostumbrado a dirigirme al público con respecto a acá, pero sabemos la historia de Job, cómo pasó sus pruebas. Él no entendía la situación por la cual estaba pasando, y él en su propio juicio se creía justo delante de Dios. Y sabía que él había sido justo y sin embargo estaba pasando algunas situaciones muy fuertes. En ese momento, capítulo 9, versículo 1, él hace una pregunta que muchos le han llamado la pregunta de los siglos. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? A veces he visto debates, le digo, de pastores y todo, pero nunca he visto una situación en la cual se explica la justicia de Dios. ¿Cómo el hombre puede llegar a ser justo
delante de Dios. ¿Qué es lo principal? Es la base del poder acercarnos a Dios. ¿Qué? ¿Cómo? De que usted día llegue al cielo. Hagamos una imagen de esto, no voy a usarlo como ejemplo. Está a las puertas del cielo, toca la puerta y Dios abre. Y Dios le preguntaría a usted, ¿por qué yo tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Qué respondería usted? Esa es la pregunta de los siglos, que es la base principal de la fe, acerca de la justicia y la justificación del hombre delante de Dios. ¿Verdad? Romanos capítulo, usted mismo me la lee, Romanos capítulo 3, versículo 23, que usted la sabe, pero léala. Sí, yo sé que usted la sabe, pero necesitamos que la lea. En Romanos 3, 23, nos viene a dar una respuesta sobre la interrogante que usted tiene. ¿Cómo se justificará el hombre? Si el hombre es pecador, ¿cómo será justo a los odios? ¿Cómo será cuando llegue allá? Ajá, a ver, ¿entra o no entra? ¿Qué lo hace usted justo para entrar? Sí, es lo que yo digo y lo sé, ¿verdad? Solamente 21 de adelante dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, ¿qué? La justicia de Dios. Sí, se ha manifestado la justicia de Dios. Y ahora el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Siga. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta a la interrogante, pero todavía no se la he explicado. Aquí dice en la Biblia que somos justificados delante de Dios, porque todos somos pecadores, y somos justificados gratuitamente gracias a la salvación o a la redención que nos trajo Cristo Jesús. Que les dio un minutito que se quedaron sin batería, que van a cambiar las baterías para el video. Dale. Ya, perdonen que nos acabó la batería y estamos conectando la batería de nuevo. ¿Lograron captar lo de Romanos 3.23 o no? ¿Ahí no se dio cuenta? Leamos otra vez Romanos 3.23, ¿sí lo captaron? A ver, en Romanos 3.23 dice que somos justificados, porque la pregunta es cómo se justifica el hombre, gratuitamente gracias a Jesucristo. Pero aquí no está la explicación todavía. Aquí está la información, se nos informa. Hemos sido justificados gratuitamente gracias a la redención traída por nuestro Señor Jesucristo. San Pablo lo va a explicar en 2 de Corintios capítulo 5, que usted mismo me va a leer. 2 de Corintios capítulo 5, y vamos a leer el versículo 19 del capítulo 5 de 2 de Corintios, para que vean ustedes cómo Dios nos justifica. Ajá, gracias a Jesucristo. Yo le tengo el micrófono. Sí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahí está la justificación por medio de Jesucristo. Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Jesucristo, pero no ha llegado hasta ahí. Miren la explicación, cómo esa justificación sigue a lo largo de toda la historia, a lo largo del mundo. Escúchenlo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No le tomaba, estaba justificando al hombre, ya no le tomaba en cuenta los pecados. Con el pecado se convierte en injusto. Cuando Dios le perdona los pecados, se justifica al hombre, gracias a Cristo, la redención que nos trae. Ya no tomaba en cuenta sus pecados, pero ahora pongan cuidado lo que Pablo explica, porque la explicación, pastor, no se la doy yo, se la da Pablo. Dale. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nos dio un encargo. Dios reconcilió al mundo por medio de Jesucristo, así lo hizo justo. Ya no tomaba en cuenta los pecados. Y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Y qué significa eso? Siga. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo dejó embajadores en la tierra
para que esa justificación de la salvación que Dios nos había dado llegara a todos. Dejó embajadores porque ustedes no estaban en ese tiempo. Y esa salvación, esa justificación tenía que llegar a todo el mundo. Entonces dejó embajadores. Somos embajadores de Cristo. Y escuche lo que viene. En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Eso significa ser embajador. Como si Dios hablara por medio de nosotros. Y como somos embajadores de Dios y Dios habla por medio de nosotros, ¿cuál es el mensaje? Óiganlo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces Pablo dice que esa justificación viene gracias a Jesucristo, pero que Él dejó embajadores. Y esos embajadores como si fuera el mismo Dios. Y esos embajadores hacen un ruego. Déjense reconciliar con Dios. Ahora, ¿qué dice San Juan? ¿Cómo dejó embajadores y cómo nos reconcilia con Dios? Juan 20, 21, donde dejó los embajadores, esos que están reconciliando al mundo. Háganme el favor, búsquelo. Juan 20, 21. Aquí viene lo que es la justificación en Cristo Jesús, que lo dejó con los embajadores. Nos hace justos para poder entrar al cielo limpios. Óigalo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Embajadores, yo los envío. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Y vamos a ver a qué. Versículo 23, ¿a qué los envía? A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. A quienes le perdonen los pecados, eso significa remitieres. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Me preguntaba el pastor, ¿cómo alcanzamos la justificación? La justificación viene gratuitamente gracias al Señor Jesucristo, que mandó a sus apóstoles diciendo, no solamente entregó su sangre en la cruz por nosotros, sino que dejó a los embajadores como si fueran Dios mismo, con el poder de perdonar pecados. A quienes ustedes le perdonen los pecados, significa que un hombre por su propia cuenta no tiene poder para perdonar pecados. Pero Jesús, que es Dios, le dio ese poder para justificar a los hombres. Le quedarán perdonados. Esa es la justificación. Ya puede entrar al cielo porque quedó perdonado. Fue justificado por los embajadores que Cristo mandó. Pero aquel que no se deje justificar, el que no, le quedarán sin perdonar. Entonces, Dios nos libera, nos salva, nos justifica gratuitamente. Gracias a que Cristo pagó el precio, pero Cristo mandó embajadores que ruegan, déjense reconciliar con Dios. Ahí está la explicación, pero ojo, escuchen algo. Que resulta que cuando Jesucristo resucita y da la justificación al mundo, a los pecadores, había uno que no estaba. Pastor, si es tan amable, me lee el versículo 24 de Juan 20. Y ustedes van a descubrir que había uno que nos estaba representando a nosotros. Uno que no estaba. Ustedes no estaban tampoco. Entonces Él nos representaba a nosotros. Juan 20, 24. Uno que no estaba. Y ustedes van a ver que Él nos representaba a nosotros. Cuando Jesucristo mandó a los embajadores, cuando Jesucristo le dijo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, había uno que no estaba. Escúchenlo. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ese nos representaba a nosotros que tampoco estábamos. ¿Y qué pasó? Como no estaba, los apóstoles le contaron cómo Jesucristo los había dejado como embajadores para el perdonar los pecados. Y eso a él le costaba creer, porque él no estaba. Y pongan cuidado qué fue lo que pasó. Sigan. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no... Le dijeron a otro discípulo, al Señor hemos visto. Le contaron, pero él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos
y metiere mi mano en su costado, no creeré. Se resistió a creer en el evangelio de los apóstoles, en el mensaje de los apóstoles. Yo no quiero creerle a ustedes, no quiero. Yo tengo que ver para creer. Ese ver para creer significa, yo creo por los milagros. Donde hayan milagros, ahí sí creo. Donde haya poder, ahí sí creo. Donde haya expulsión de demonios, ahí sí creo. Pero en lo que digan los apóstoles de Cristo, no creo, porque yo no estaba cuando eso. Y ahora entonces, cuando viene Jesucristo, ponga cuidado lo que sigue, cuando viene Jesucristo, y Jesucristo viene y encuentra a Tomás, ese que nos estaba representando a nosotros. ¿Y qué le dice Jesús? Vamos a ver si lo felicita. ¿Por qué no lo felicita? Porque Jesús nos está diciendo teológicamente que usted y yo debemos creer lo que nos contaron los apóstoles, aunque yo no lo haya visto, pero tengo que creerlo. Y si no le creo, ¿qué estoy haciendo? Ponga cuidado. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. 8 días después llegó y estaba Tomás con ellos. Y no sé si ustedes observan que Jesucristo puso la mirada solo en Tomás, que no estaba y que no quería creer en los discípulos. Y Jesucristo lo fichó, puso la mirada en él y le dijo, a ver Tomás, trae tu dedo, métela en mi mano. Trae tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo sino creyente. ¿Qué estaba diciendo la Biblia teológicamente? Que Jesucristo había mandado a hombres a perdonar los pecados para justificación. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quienes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Pero que en el mundo vendrían muchas personas que no iban a creer porque no estaban cuando eso. Y a ellos no le importaba lo que dijeran los apóstoles, sino los milagros. Ver para creer. Y dijo Jesús, Tomás, aquel, se lo dijo con la expresión figurativa, aquel que no quiera creer, es como meterme el dedo en la llaga, es como meter la mano en la llaga del costado, me está lastimando mi corazón, porque esa misericordia, ese perdón de los pecados, esa justificación, a eso vine yo. Y si usted no cree, me está hiriendo el corazón, me lo está lastimando, como meter la mano en el costado. Aquella persona que no crea que Cristo está justificando, perdonando a través de los sacerdotes que son los ministros de la reconciliación, de la justificación, están hiriendo el corazón vivo, a carne viva, a sangre viva de Jesucristo. Es como meterle la mano en el costado. Y hay muchos que no lo creen. Por eso los católicos nosotros tomamos la decisión de creerle, porque no queremos ser como Tomás. Y entonces Jesús le dice luego, porque Tomás dice, Señor mío y Dios mío, y Jesús le dice, porque has visto, has creído. Y dijo, dichosos los que sin ver creen. Aquellos que como Tomás que no estaban, pero al escuchar la palabra y leerla como se la estoy explicando hoy, podrán creer aunque no hayan visto nada. Así es la justificación y esa es la respuesta que le tengo. Estoy en desacuerdo con usted, porque la justificación no depende de lo que uno como embajadores nos encargó de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ok? Nosotros, la intención es de decir, el que si ha leído, los que están acá, espero que haya leído la Biblia, en el libro de Romanos hay 2 versículos muy claves en el evangelio y dentro de la justificación. Acerca San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? San Juan 3:17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a quien tú has enviado. Y Romanos 1:16, hablando Pablo a los romanos, él habla diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. Versículo 17 dice, porque la justicia de Dios se revela, se manifiesta.
¿Ven? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que Él dejó establecido que el alma que pecare, esa morirá. ¿Alguno de aquí ha pecado? Entonces merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Entiende? La paga del pecado es muerte. Y no hay nada en este mundo que le pueda quitar el pecado. No hay nada en este mundo que le pueda quitar el pecado. Porque el único, la justicia, ¿qué es la justicia? Equidad, imparcialidad. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Dios dice en su palabra que no tendría por inocente al culpable. Ezequiel 18:4 dice: aquí todas las almas son mías, tanto el hijo del padre como el hijo del alma del hijo. Y el alma que pecare, esa morirá. Nosotros, la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó para todos los hombres, Romanos 5:1. Mas por un hombre entró la vida, que es Jesucristo. Esperen, no basta solamente con que Cristo haya resucitado, hay que creer sinceramente. Espérenme, yo fui paciente con él. Yo les dije que necesitábamos respeto. Cuando ustedes hablan y lo interrumpen a él, le cortan la inspiración. Cuando ustedes hablan, no permite que se lleve todo como va, se cambia todo. Yo soy capaz de responderle, por eso estoy aquí, por eso no me fui. Si yo no supiera responderle, yo no lo dejaría hablar y yo me hubiese ido. Pero si yo sé responderle, debo escucharle, para luego responderle. Pero si ustedes no me dejan escuchar, no podemos aclarar las cosas. Los videos va a quedar filmado, ustedes van analizando, pero, oye, necesitamos el respeto. Sí, cierto, se pierde todo el hilo, ¿verdad? O sea, comenzamos nuevamente. ¿Alguien de ustedes? No, nuevamente no, Diva. No. Estábamos hablando en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, ¿verdad? No voy a hablar mis pensamientos. Dice que el alma que pecare, esa morirá. En Romanos habla acerca de la justicia de Dios. Todo hombre nace depravado. Todo hombre no busca lo bueno. Romanos 3, 10, 11 habla así: por cuanto no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Nos habla de la condición del hombre, que sepulcro abierto es su garganta, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que busque a Dios. Cristo le dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros, sino yo os elegí a vosotros. Entonces, ¿qué pasó? Todos. La justicia de Dios es que para todo aquel que ha pecado merece la muerte. Tanto judíos como griegos, tanto gentiles. ¿Ok? La justicia de Dios es que el pecador pague por su pecado. Mas el amor de Dios es que ese pecador tiene una oportunidad para ser salvo. Muchos dicen: ¿cómo un Dios de amor puede enviar a una persona al infierno? Dios no los envía, se envían solitos. ¿Cómo un Dios de amor? Pero es que desconocemos los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos? Las características que tiene Dios, cómo es Dios. Su amor es salvar a la humanidad, pero su justicia reclama que el pecado tiene que ser castigado. Todos hemos pecado. Nadie puede decir aquí que no peca, y aún siendo justificados todavía pecamos. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puedo ser justificado delante de Dios? Permíteme, ya voy para allá. Entonces, todos pecamos. La paga del pecado es muerte. Ahora, en eso se manifiesta el amor de Dios, que Cristo murió por los pecadores.
Y usted va a ser perdonado cuando usted deposita su fe en Cristo Jesús. Y cuando deposita su fe en Cristo Jesús, está diciendo que ha creído que la ira de Dios fue descargada en su Hijo, porque la justicia de Dios demanda castigo por el pecado. Mas el amor de Dios le demanda a usted que sea salvo. ¿Qué hizo Dios? Le buscó un remedio, porque el plan de Dios es perfecto desde el principio. ¿Qué pasó? Envió a su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo murió, dice que la última palabra que dijo, consumado es, que quiere decir, la deuda por el pecado ha sido pagada. La deuda por el pecado ha sido pagada. Colosenses nos habla, se me va el versículo, ahorita no lo tengo, si usted lo sabe, me lo puede decir, pero dice que exhibió a los principados públicamente en la cruz, clamando el acta de los decretos que nos era contraria, que la ley, la justicia, la que nos acusaba, la que nos decía, mereces morir porque eres pecado. Pero cuando Cristo muere y la persona cree en el sacrificio de Cristo, inmediatamente siendo justificados gratuitamente, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Me está entendiendo? Por medio de la fe. No se trata de que alguien te perdone o no te perdone tus pecados. Tus pecados te son perdonados porque pusiste tu fe en el sacrificio en que Cristo murió por tus pecados. Eres declarado, la palabra justificación es declarado ser inocente. Nadie puede llegar por sus propios medios al cielo. Nadie puede llegar por su propia justicia. Nadie puede llegar por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué pasa? Nadie puede decir inocente soy delante de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de ningún hombre, sino es un regalo que Dios dio a través de Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Sí, ahora me toca a mí. El mismo Jesucristo va a explicar en San Lucas capítulo 6, versículo 46, que la fe como usted la interpreta es error. 6:46, de la Biblia suya de usted. Y le voy a mostrar, hermano, que estás tristemente equivocado, no para faltarte respeto. Te lo voy a comprobar con Biblia. La fe, como él dice, que es la fe en el misterio y ya, el misterio de la salvación de Cristo y ya, yo le voy a mostrar que no es como él dice. Se lo voy a mostrar con capítulos y versículos para que él no me diga que son palabras mías de yo. Y no lo va a leer él para que no diga que fue que lo pusimos a leer a él, cosas que no son. Lo va a leer él mismo. A ver, San Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La fe es creer que Él es Señor. Él es Señor, pero esa fe no basta. Cuando usted dice que Jesús es el Señor, ya tiene fe. Pero esa fe no basta. Hay que hacer lo que Él dijo. ¿Sabe qué dijo en Juan 20, 23? A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y hoy, pastor, con el corazón en la mano, Jesucristo le dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Y por qué dice que tiene fe y no hace lo que yo le mando? Ese es su problema. Porque a usted le enseñaron en una fe inactiva. Y a nosotros la Biblia nos enseña una fe activa. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Haga el favor y me lo lee de la Biblia suya. Santiago, ¿qué? Capítulo 2, versículo 14. Nosotros los católicos creemos en una fe activa, no pasiva. No basta con decir Señor, Señor. No, ¿por qué me dice Señor, Señor? Y Jesús reclama. ¿Qué es lo que reclama? Lo que le falta a usted, hermano. Hacer lo que Él manda, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces hay que hacerle caso a lo que Él manda. Santiago, capítulo 2, versículo 14 dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
Si es una fe de decir yo creo en el Señor, pero yo no me confieso, pero ¿por qué no se confiesa si el Señor dijo a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar? ¿Por qué no da el paso? Si digo que creo, que se me note, dice la renovación carismática. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Entonces tengo que obrar y sigue. ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Siga, es un ejemplo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obra es muerta en sí misma, no me cierre. Es muerta en sí misma. Y ahora escuche la explicación de Santiago, pastor, para que se dé cuenta que es una fe distinta la suya a la mía. Escuche. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando yo me confieso, yo muestro con mis obras que tengo fe. Porque leo a Juan 23, a quien ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y yo lo creo. Y voy y conforme a lo que dice la palabra, obro. Y escuchen lo que viene. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Observe cómo dice, tú crees que Dios es uno, que Dios existe, que es misericordioso, que nos ha justificado, que nos ha salvado. Sí, y bien hace, pastor, pero oiga lo que viene. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, pastor, no basta con que usted diga que cree en Dios y que es misericordioso y que ya está salvo. No, pastor, nosotros también, lo mismo que usted dice, lo enseñamos en la Iglesia Católica, pero una fe más allá, donde nosotros actuamos conforme a la obra. Si usted mira el versículo 18, mira el versículo 18, ¿cómo dice? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Es el 18? Sí, el 18. ¿El 19? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Siga. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hombre vano, al que tiene pura fe y no tiene obra. Pongan cuidado el ejemplo que va a colocar el ejemplo de Abraham, que no se conformó con decir yo creo en Dios, sino que actuó conforme a la palabra. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y Abraham no dijo, sí, yo creo en el Señor, pero yo eso no lo voy a hacer, porque sacrificar yo a mi hijo, mi único hijo, eso no lo hago yo. Abraham fue justificado por su fe con obras. Creyó que Dios era el Señor y por tanto obedeció su palabra. Usted cree que Jesús es el Señor, pero no le obedece su palabra. Nosotros creemos que Él es el Señor y obedecemos su palabra como Abraham. Ponga cuidado el ejemplo. Dale. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando ofreció a Isaac sobre el altar, ¿obedeció o no obedeció a la orden de Dios? Entonces por eso la fe es el que obedece. Siga. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Ahí está, versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Su fe está muerta, pastor. Y hoy el Señor quiere que usted recupere esa fe que está muerta. Y escuchen algo. Y no se lo digo por maldad, se lo digo con todo el respeto, con todo el amor, pastor, porque no es casualidad que usted haya venido a compartir conmigo aquí. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo y usted lo sabe. Y he venido a compartir la palabra de Dios simplemente con el corazón en la mano, sin insultarte, sin ofenderte. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y entre esos hombres está usted. Que Dios quiere que te salve y llegue al conocimiento de la verdad.
Y hoy ha mandado a este sacerdote para que le explique la verdad. Me tomaste la cita de Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Perfecto. Pero mire lo que sigue. Para que todo aquel, incluyéndolo a usted, que crea en Él, lo que Él dijo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, que le crea a Él, tenga vida, alcance la salvación. No es solamente el que diga Señor, Señor, no, el que obedezca su palabra. ¿Por qué no da el paso de obedecer? Si yo no le estuviera mostrando con la Biblia, usted tendría razón, pero lo estoy mostrando con capítulos y versículos, porque la misión que Dios me ha mandado es exactamente ese es el trabajo. Que usted me diga a mí que no se trata de obedecer, que un hombre perdone los pecados o no, sino que eso es de gracia de Dios. Pues esa gracia de Dios, pastor, y usted lo va a leer en su propia Biblia, esa gracia de Dios de perdonar los pecados y justificar al hombre aquí en la tierra, que nadie tiene poder, que usted dice que nadie tiene poder aquí en la tierra, yo le muestro que sí, en la tierra hay hombres que tienen poder para perdonar pecados con la Biblia suya, pastor. Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y ustedes verán cómo Dios viene a justificar, a sanar, a salvar al pueblo. Y lo viene a salvar de la muerte, pero a través del perdón de los pecados. Óiganlo. ¿En dónde me dijo usted? Mateo 9:1 en adelante. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Observan? Le trajeron a un paralítico para que lo sanara del cuerpo. Jesús se hizo el loco y le sanó el alma. Tus pecados te son perdonados. Pero lo sanó con un propósito, porque quería dar una lección al mundo entero, a los hombres de todos los tiempos, y ahí estamos nosotros. Lo sanó con un propósito, y de una vez se cumplió el propósito. Los que estaban ahí reventaron. ¿Cómo va a decir este que sus pecados son perdonados? Ponga cuidado. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Y ahora, escuchen. Pero si usted, yo sé que usted, y esto me alegra, que usted busca con sinceridad la verdad.